Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Este es el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. La majestuosa plegaria eucarística cuarta ha encajado esta joya en la cúspide de la consagración. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Queridos hermanos, cierto es que no tenemos cómo pagar jamás, ni siquiera con la propia vida, semejante amor y misericordia de Dios para nosotros los pecadores. Jesús vino a este mundo para salvarnos. Solamente basta con creer que Él es el Hijo de Dios, pero además de creer, aplicar esta fe en nuestras palabras y en nuestra conducta, en nuestro proceder. Creemos ciertamente que Jesús nos ha sido dado para salvarnos, pero creerle implica, por supuesto, comprometer nuestra vida toda a sus enseñanzas, a sus mandamientos. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Cuándo no creemos en Él? Cuando nuestras maneras de proceder, cuando nuestros actos no son según Dios. Podríamos pensar que con solo proclamarlo con la boca, con los labios, estamos nosotros cumpliendo con su voluntad. Pues no es así, porque puede pasar, y de hecho existe, que muchos son los que hablamos de Jesús, predicamos a Jesús, es más, vivimos de esta predicación del Hijo de Dios. Sin embargo, nuestras acciones, nuestros procederes están divorciados y alejados completamente de la predicación que sale de nuestros labios. ¿Cuál es la mejor manera de dar testimonio de Jesús? Solamente con nuestro proceder, con nuestro modo de vida.
cuando vivimos a profundidad el compromiso de amar al prójimo y de amarlo como Jesús mismo nos ha amado. Dice el Evangelio de hoy: este es el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Somos llamados a una vocación luminosa y desde el día de nuestro bautismo se nos ha entregado y se nos ha recordado esa luz que tiene que iluminar nuestra existencia toda. No obstante, ¿cuántas son las veces que, cometiendo la maldad, viviendo en las tinieblas, rehusamos a vivir como hijos de la luz? ¿Cuándo somos hijos de las tinieblas? Cuando decimos una cosa y hacemos otra. Cuando no hay coherencia en lo que predicamos y enseñamos y la manera como vivimos. Es más, es verdad hasta hoy que cuando una persona está obrando mal, que cuando vive en el pecado, no soporta este mensaje que nos llama constantemente a la conversión y no aguanta, no soporta, no tolera que este evangelio se predique en fidelidad y en su totalidad. Duele todavía más cuando algunas personas, conociendo intelectualmente estas enseñanzas, no las transmite completas, sino que las manipula y las estira o las encoge según su propia conveniencia. Es entonces cuando traicionamos a este unigénito Hijo de Dios. Cuando trabajamos a favor de las tinieblas, es entonces cuando queremos callar la boca y la voz de la verdad y de los profetas contemporáneos. Cuando no queremos escuchar que lo que estamos haciendo y viviendo no es grato a los ojos de Dios. Viviendo en la oscuridad, no vamos nunca a agradar a ese sol de justicia que es Jesucristo nuestro Señor. Ambigüedades, hipocresías, personalidades que en público dicen una cosa y a escondida hacen otra. Doble vida, personas que incluso siendo consagradas no hacen la lucha para superar aquellas obras de oscuridad y de tiniebla que se enseñorean en sus corazones. No aceptamos ese amor infinito y esa misericordia de Dios que nos es dada para la salvación cuando no nos esforzamos para ser humildes y para pedir esa luz que viene de lo alto que ilumine hasta el último rincón de nuestra propia existencia. Hermanos, ¿qué nos ha revelado Jesús de Dios? Nos ha revelado una sola cosa y con eso nos basta. Deus caritas es. Dios es amor. Esto tan sencillo no debe escucharse tan rápido ni olvidarse tan pronto. Aun cuando nos sintamos rechazados, nos sintamos marginados, aplastados, perseguidos, amenazados por los hijos de las tinieblas, que no se nos olvide, somos hijos de este Dios amor, de este Dios que es luz, y estando con Él, suceda lo que suceda, saldremos siempre vencedores.
tendremos 1000 ocasiones de ser atacados sobre este punto. Es más, hasta se podrán levantar reproches diabólicos en la boca de quienes son adversarios, ya sea solapados o descarados. Cuando nos dicen, ¿por qué hablas de esta manera si sabemos que vives de otra? No podemos callar este mensaje de la verdad, pero aunque somos pecadores, tenemos que luchar todos los días para salir de la oscuridad de las tinieblas, de esos actos de egoísmos, de envidias que nos impulsan a acciones desalmadas y criminales contra nuestros prójimos, contra nuestros semejantes. Y puede ser que desfallezcamos, pero que nunca se nos olvide. Debemos levantarnos porque Dios es amor. Y porque estas palabras que acabamos de escuchar, que les cuento, les confieso, que son las preferidas mías en el Evangelio, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, para que el mundo no se pierda, sino que se salve por él. Escuchando, digo, este mensaje, debemos levantarnos 1, 50, 100 y las veces que sean necesarias. Cuando nos sintamos despreciados, cuando nos sintamos aplastados, marginados, pensemos que este Ser Supremo, que este Dios es amor y que ese amor se nos ha dado en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, nuestra gran oportunidad de acceder a una vida verdaderamente espiritual está en transformar toda situación, todo encuentro, en ocasión de creer todavía más profundamente, más fuertemente, que hay un Dios que nos ama y que ese amor es de tal altura, de tal infinitud y de tal locura que nos ha dado a su Hijo para que no nos perdamos, sino para que nos salvemos por Él. Demos la lucha todos los días. Tratemos de vivir como hijos de la luz. Salgamos de la oscuridad de nuestra mezquindad, de nuestro pecado. Pidamos humildemente por intercesión de la Virgen, Maestra de humildad, por quien nos ha sido dada esta luz de salvación, este Hijo único de Dios, Hijo suyo también, que nos dé la gracia de poder caer en la cuenta cuando estamos caminando en tinieblas y en sombras de muerte. Hermanos, somos amados por Dios, aun cuando estamos en el pecado. Eso sí, pidamos humildemente a ese Dios caridad, amor, que nos haga caer en cuenta de la barbaridad, del error, de los abusos, de los desaciertos que hemos hecho o que estamos haciendo. Porque mientras vamos en este mundo, tenemos tiempo para testificar a Jesús y para salvarnos por Él. Amén.